tengo el know-how. Nos digamos, quedamos en el know-how. Ahí nos quedamos y teníamos por ahí un breve debate entre igual que es como la forma de abordarlo, ¿no? Si de manera interna, hermética, o cuáles las ventajas o desventajas versus un estándar, digas, internacional o más Open BIM, ¿no? Si lo queremos ver desde la parte BIM. Ajá, yo había comentado que yo pienso que cuando colaboras con alguien no deben de haber tantas barreras para cuidar el know-how, porque justamente el compartir a lo que yo llamo framework, facilitas que te den los resultados que tú esperas. Entonces, estoy un poco en contra que a cómo se ha comportado el BIM, a cómo ha dado los pasos hacia adelante, tratemos de generar un saber hacer interno cuando lo podríamos compartir con todos los colaboradores. Digo, si hay cosas de valor que a veces se generan de manera interna, como las plantillas de trabajo o como la manera de modelar o estas estrategias, pero yo pienso que a pesar de que cuidas tus plantillas, es muy difícil, aunque llegue alguien aquí a tu casa o algo de tu oficina, te robe la plantilla, se lleve todo el proceso, ¿no? Está muy difícil que se lleve el proceso porque tal vez va a llegar, va a haber un montón de claves y va a decir, está organizado, pero pues, ¿qué hago con esto, no? ¿Para qué es? Mira, lamentablemente, eso es algo bien importante lo que mencionas, porque lamentablemente bueno, a nosotros ha tocado, ¿no? Que la gente llega y casi nadie tiene estándar. O sea, trabaja cada quien así como Dios le da a entender y como que cada despacho hace su estándar y además nosotros de hecho tenemos nuestro estándar, nuestro propio estándar. Está muy basado en el CSI, que es el Construction Spec Institute allá de Estados Unidos, justamente por cómo modelamos, ¿no? Y porque al final del día nuestro tipo de modelos están enfocados mucho a la construcción. O sea, es una simulación de edificación literal enfocada a la construcción. Digo enfocada a la construcción, ¿por qué? Porque el objetivo de nuestro modelo es que hable por sí solo, que te ofrezca cantidades específicas, que de ahí mismo puedas sacar los generadores con las tablas. O sea, de hecho así es nuestro workflow. Y ahorita con lo que estabas diciendo, me hace mucha gracia porque cuando comenzamos, literal, nosotros nos pasó lo mismo. O sea, cada cliente nos pedía un estándar o su propio estándar o que igualáramos su estándar que actualmente ellos estaban utilizando de dibujo. Muchas veces en esa traducción de AutoCAD a Revit, pues se pierden muchos valores y demás, que después tienes que ir literal, pues con cada cliente afinando y generando una especie de, valga la redundancia, de estándar, donde tú mantienes tipos de textos, tipo colores de líneas, las punteadas para X cosa, grises para cuando son plantas de referencia, o sea, todo ese tema de la simbología, colores, pero más allá de todo eso, yo creo que lo más importante, te voy a decir que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo con que esto se tiene que compartir y que el conocimiento, si tú te lo quedas, no sirve para absolutamente ni madre, ¿sabes? O sea, entonces, desde esa perspectiva, aplaudo y yo soy el primero que intento compartir conocimiento, ¿no? Pero desde la perspectiva del celo, de lo que le costó a la gente desarrollar su plantilla, sus worksets, sus templates, sus modelos, incluso nosotros tenemos, todas nuestras familias están tagueadas con nuestro nombre, o sea, B+, así es de arquitectura, B+, guión bajo, muro block, o sea, muro, no sé, recubrimiento de estuco, guión bajo, el Pantone. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, todo ese jale, güey, porque es un jale, y eso después lo hacemos, o sea, una vez que tienes todas las familias, pues intentas plasmarlo en una especie de galería o de biblioteca. Repositorio. Los famosos repositorios, exactamente. Nosotros lo hacemos en el área de tecnología, lo hacemos mucho con todos los modelos en high poly y en low poly, ¿sabes? Por todo el tema de la realidad virtual y de que cuando están lejos tienes que tener un low poly y tal vez es un círculo y conforme te vas acercando tiene diferentes niveles de detalle hasta que lo tienes enfrente a tal vez a 2 metros a la periferia. En Revit es algo muy similar, o sea, hay modelos que te piden un nivel de detalle tal vez 200, 300, hay otros modelos que trabajamos nosotros, nunca hemos llegado al 500 y te mentiría, y yo creo que nadie en México, güey, ha trabajado un nivel 500. Muy cierto. Bueno, no, o sea, le pegan a la mamada. Hay un poco de... Va a salir. Sí, va a salir, lo vamos a comentar. Lo que pasa es que
O sea, yo me pidieron cerrar en mi alcance en una ocasión modelos LOT 500 y creo que a ti también te tocó, Leo, Sí, ¿verdad? sí, Te estamos. reíste, ¿no? Sí. Ajá, no, pero de cierta manera, pues tienen razón. O sea, sí logramos llegar al LOT 500, porque si tú lees la definición del LOT 500, en resumidas cuentas es la verificación en sitio. Es de que tú en una nube de puntos o con un levantamiento fotográfico con medidas confirmaste que ese objeto se encuentra así con esas medidas en obra. En esa posición. Ajá, en la sí. posición. De hecho, Nosotros, por ejemplo, utilizamos la realidad aumentada. ajá, Geolocalizamos el proyecto, metemos el modelo, lo escalamos, obviamente, con ajá. QRs, y garantizamos ese punto en la obra. Pero ¿estás de acuerdo que, o sea, nivel de detalle 500, tienes que especificarlo si es en modelo o es en, ¿no? Sí, la ventaja ahí de decir que cerraste un LOT 500 es acotarlo, decir, mi LOT 500 está con base al BIM Forum, porque el BIM Forum no despliega información. El BIM Forum solo acota nivel de modelado. Entonces tú puedes decir, ah, sí, pues un LOT 500 bajo el criterio del BIM Forum y efectivamente está cerrando un LOT 500. De hecho, en ese caso, muy interesante, bajo el BIM Forum podrías haber hecho tu modelado en un lot que te gusta 200. Ajá, y tan solo por el hecho de posteriormente, digo, esto es muy real, ¿no? No llevas un lot 200 a construcción, pero si lo hicieras así, se construye y verificas que tu sanitario, que es un cubito en el lot 200, está en la posición indicada en obra. Ya cumpliste el lot 500. El ¿sí? lot 500, lot 500. Y eso pasó muchísimas veces. Y digo, no está mal realmente, porque... No está mal, pero estás de acuerdo que yo creo que mira, el problema con todo lo que es nuevo, con todas las tecnologías que van siendo así como que innovadoras, es que no hay una regulación. Es lo mismo que sucede con la inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, ahorita todo el pedote que traen a nivel geopolítico de la inteligencia artificial es bestial por lo mismo, porque no hay una regulación. O sea, ahorita apenas están empezando a generar las bases, digo, aunque ya llevan 20 años. Y yo te digo algo, ayer vi un video, ahorita se me acaba de venir así como que a la mente, de Abre tu mente o Cura tu mente, algo así de Netflix, y estaban hablando del LSD y todo lo que son las drogas, ¿no? Ok. Estupefacientes y todos ¿cómo se le llama? Los alucinógenos. Alucinógenos, exactamente. Y hablaban mucho de que en la época de los 60, gracias a ese tipo de sustancias se logró abrir así como que el campo del espectro del conocimiento y empezaron a compartir. No, y te digo algo, vi ayer o sea, literal vi un video de que dije, güey, realidad virtual en los años 60, o sea, en 1960 había unos lentes, un case, un visor, con una pluma, güey, como los mandos que tenemos ahorita, y estaban haciendo una madre de realidad virtual y yo me quedé de que, what the fuck, o sea, yo ya sabía que existía la realidad virtual desde 1980. Yo soy del 84, güey. Me tocó la generación Nintendo completamente. Y en el 87, 88, cuando tenía 5 o 6 años, me acuerdo que mi papá me compró unos lentes de realidad virtual y podías jugar con un mando. Sí, o sea, una cosa muy básica, ¿no? Pero al final del día ya existía. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Lo que pasa o lo que sucede con todas las cosas nuevas es la falta de regulación, el que cada quien entiende lo que quiere y cada quien expresa lo que quiere también, y que cada cliente es un build to suit. O sea, sí. al final del día yo creo que tienes que hacer tu propio estándar en cada proyecto y tal vez tener un estándar base o un repositorio o tal vez unos lineamientos, worksets, templates, o sea, como que ya muy armado eso. Y eso sí, definitivamente, regresándonos a la pregunta que hacías al inicio o al comentario que estabas englobando, yo creo que eso sí se tiene que compartir. O sea, es la única manera de que tú puedas cumplir tu objetivo. O sea, que el objetivo final es tener planos bien acotados, con ciertos lineamientos, con ciertas bases, con ciertas reglas, cierto acomodo de planos, porque incluso nosotros hasta hacemos o sea, vemos toda la lista, o sea, abrimos todos los planos, por así decir, y vamos viendo el diseño del plano. O sea, primero que nada que todos nazcan en el origen, güey, y que siempre se vaya leyendo como si fuera un libro, ¿no? Porque al final, esos planos que obtenemos nosotros en nuestro modelo de construcción virtual, cuando ya lo tenemos en un nivel de detalle, tal vez 400, ya con URLs, IDs, tags,
etcétera, o sea, nomenclaturas súper específicas casi por nivel, ¿sabes? Porque así lo trabajamos. Eso se convierte después en un libro de documentos que es con los que construye la gente de la mano de obra, pues. ¿Cuál es la Por ventaja? supuesto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el objetivo, hoy estaba hablando con mi papá tiene 65 años, ha hecho y construido muchísimos proyectos de bastante grande envergadura, y hoy me decía de que, Juan, una tablet y que no sé qué, para poder leer los planos, y la madre, le dije, claro, papá, o sea, yo eso lo empecé a usar hace 10 años, o sea, yo ya no salía al campo, cuando era director de construcción, ya no salía al campo con planos, güey, o sea, salía con mi teléfono o con una tablet y ahí veía todo, ¿no? O sea, tanto la bandera de planos por especialidades, el modelo de Revit cuando se empezó a subir los modelos a la nube, todo este tema, yo creo que es súper importante que la gente vaya evolucionando en su forma de trabajar para ser más eficientes. Creo que ahí es Sí, el objetivo. y hay un punto interesante. Por ejemplo, ya ves que yo te decía, el saber hacer, ¿no? Los documentos, en cuanto, es que tiene varias maneras de entenderlo. Hay un documento que se llama white paper. En sí lo emiten, entiendo que del que yo hablo, porque hay varios, hay unos de programación y hay unos que son más como manuales del saber hacer. Ok. Hay estos white papers, hay de BIM. De hecho, ¿cómo podría explicarlo? Si tú buscas la definición, dice que los emiten los gobiernos. La Paz 1192, yo siento que inició como algo así, porque yo el enfoque que le veo es, Reino Unido dice, bueno, nosotros vamos a generar estándares para esto que ya se ve como lo nuevo que va a llegar, y comienzo a hacer procesos, comienzo a facilitarle a toda una industria cómo hacerlo. ¿Y qué pasa al hacer la 1192? La ISO 19650 prácticamente traslada muchísimas partes de lo que ellos proponen para poder compartirlo ya a nivel internacional y se vuelve una norma. El 90%, básicamente. ¿Qué ganaron? Pues ellos no les vinieron a enseñar a hacer las cosas. Ellos crearon el proceso y ahora la gente se tiene que adaptar a ellos. Entonces, esa es la manera de que al compartir el saber hacer, tú ganas, ¿no? Porque tú eres el que tiene la batuta de cómo se harán las cosas. Totalmente. De hecho, pues antes de que existiera el Revit, existía el AutoCAD y ahí me tocó hacer los manuales de dibujo de LibreSAR. Entonces, o sea, o participar, mejor dicho, no me voy a colgar la medalla que no es mía. O sea, lo hicieron, no, lo hicieron muchas personas y al final del día yo participé, colaboré dentro de eso porque a mí me tocó la fase donde implementamos Revit dentro de la empresa. Quitamos por completo, o sea, dejamos de utilizar el AutoCAD, lo borramos de las máquinas, güey, y era pélatela con Revit, güey. O sea, literal, te estoy hablando del Revit 9.1, el año 2006, ¿sabes? Las máquinas eran súper lentas, el programa se te cerraba cada rato, o sea, la realidad es que No tenía ritmo en ese rollo. no, imagínate todo, o sea, tal vez en planos es mucho más fácil representar ciertas cosas que en Revit, porque todo lo que son cortes o todo lo que viene siendo acabados sentados sobre otros acabados y cómo rematan los cantos de las cosas, etcétera, etcétera. Claro. Los simples soclos, güey, o sea. Sí, no, si hoy día da problemas, no me imagino cómo en las primeras etapas, ¿no? Sí. Bueno, o sea, créeme que, digo, Sí, gracias ¿no? a eso, obviamente agarramos muchísima experiencia y en el futuro, pues fui desarrollando muchas más habilidades. Ahorita soy un papanaco para modelar. O sea, el otro día me quise poner a hacer una casa que queremos hacer en Oaxaca, güey, y literal, güey, cerré la computadora y dije, no, ya no estoy en ese punto de mi vida. Pero, digo, era una cuerda y al final del día lo que yo quiero como quedar o compartir en ese sentido es, sí se tiene que, o sea, definitivamente, siguiendo las ISOs, mira, hay una problemática muy grande, trabajas en Latinoamérica, hermano, ¿sabes? Entonces, Latinoamérica, por más que quiera ser ordenado, no es por cultura, güey, no es ordenado. O sea, la gente es bien antileyes, es bien, no pasa nada, güey. Y al final del día las hizo. Yo formé parte del equipo, o sea, cuando estaba en Dicusa, en una constructora aquí en Monterrey, estaban implementando el ISO 9001, de que es de procesos al final del día, ¿no? Y entendí el por qué.
La problemática es que la gente, si tú le pones a rellenar formatos, güey, lo van a ver como que es una pérdida de tiempo, porque no lo estás dejando trabajar. Y eso nos está pasando exactamente ahora lo mismo con las juntitis. Todo el mundo hace juntitis y llega un momento en que, pues, güey, ok, muchas juntas, pero ¿a qué hora jalo, güey? ¿Sabes? Claro. No lo sabes. Claro. ¿No? Y empieza tu jornada de trabajo empieza a las 7 de la noche, después de todas las juntas. En mi caso, por ejemplo, yo desde las 6 de la mañana estoy recibiendo llamadas y me duermo de recibiendo llamadas y estoy en 4 o 5 juntas al mismo tiempo. Ahorita me di una chancita para estar con ustedes, pero en realidad estaba en una junta de avance de proyecto y te digo algo, una de las cosas que nosotros hemos visto mucha eficiencia es justamente en la digitalización del trabajo. Llevamos 2 años y medio que ya no tenemos oficinas, güey. O sea, todas nuestras oficinas son virtuales. Entonces, el poder estar al mismo tiempo compartiendo toda la pantalla y que todos estemos viendo, si alguien está viendo un video acá, o sea, porque, qué sé yo, güey, o sea, de pronto le dices, carnal, pues ponte a jalar, güey, o sea, estamos todos en chinga, ¿sabes? O sea, hay una comunidad en realidad bastante buena y la única manera de haber logrado ese tipo de comunicación fue compartiendo el know-how. Sí, el cómo logras. Fue la única forma, y te estoy hablando que me metía todos los días en la mañana, 8 de la mañana, a ver, todos, abran su pantalla, todos, denme su plan del día, todos, vamos a ver cuál es el objetivo de la semana, todos, o sea, güey, tienes que hacer partícipe a la gente y crearles una rutina, ¿sabes? O sea, ahorita tienes que, los líderes de proyectos o los líderes de empresas, en mi caso yo que soy dueño de 2 empresas, una de digital y otra que hace dirección de alta gerencia, créeme que el objetivo de todos nosotros es ser más eficientes, güey, y quisiéramos que el día durara 30, 40 horas, cuando en realidad en una misma hora, en un mismo minuto, a veces estás haciendo 2 o 3 cosas, aunque todo el mundo dice que eso no es eficiente, porque, y créeme que hay muchos estudios que dicen que entre junta y junta te tardas 15 minutos para poder salirte del tema anterior y entrar en la nueva realidad de lo que te están hablando. Yo lo he notado, a mí no me pasa, o sea, te soy honesto, no me creo súper, o sea, Superman, güey, pero yo sí tengo la capacidad de poder estar ahorita hablando contigo y si ahorita me entra una llamada, contestar la llamada y tener en la conciencia lo que estaba hablando con esa persona o de lo que me está hablando y poder continuar la llamada, o sea, pero eso se logra a base de hábitos, güey. Y esos hábitos yo creo que es lo que le falta mucho al mercado de hoy en día, a los profesionales o pseudo profesionales que existen actualmente, porque nos hemos topado de todo, ¿no? Pero hay personas que merecen mucho la pena y las personas que merecen mucho la pena, si te das cuenta, en el trasfondo de su esencia, y eso lo pueden ustedes observar mirándose en la camarita ahorita, es saber si eres proactivo, güey. Si tú eres una persona proactiva, ya estás del otro lado. Te va a ir con madre en la vida, ¿sabes? Sí, yo creo que es el filtro, es un filtro potente lo proactivo. Justamente fue lo último que tocaste, pero tema muy importante. En la oficina yo creo, bueno, en el ambiente de trabajo donde estamos, siempre se siente la parte de colaboración, de preguntar, de no tener pena, no saber. Yo soy el BIM manager y si me atrevo a decir, oye, eso yo no lo sé y tú sí lo sabes, pues enséñame un poco. Claro. Asimismo, como yo todo el conocimiento que pueda yo albergar, lo comparto, ellos lo comparten conmigo y no hay un freno de oye, no te enseño. Es un crecimiento común, o sea, yo creo que si las personas dejamos de crecer y dejamos de aprender, bailamos. O sea, el que yo te diga ahorita que desaprendí a usar Revit, güey, pues desaprendí a usar Revit, güey, pero aprendí un chingo de habilidades nuevas, ¿sí sabes? O sea, habilidades de negociación, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de organización, ¿sabes? El time management, que es súper importante, saber organizar tu tiempo para poder aplicar y darle batería. Yo siempre he dicho que la gente que se dedica a la arquitectura o los ingenieros, a la construcción, desarrollo, cualquier cosa que sea un proyecto, güey, incluso una administradora de bodas, güey, yo creo que tiene que, sí, porque las administradoras de bodas al final del día son project managers, ¿estás de acuerdo? Sí. Claro. Traen la misma cultura mental de estos los platos chinos, o sea, tienes que poner tus palos y tus platos y empezar a darle vueltas y cuando ya sabes que se te fue el de acá, güey, en chinga, córrele, güey, porque, y dale otra vez vueltecitas y así te la llevas, así es la vida de toda la gente que se dedica a la administración de proyectos. Y el Revit al final del día es una manera de administrar proyectos, solo que de forma visual, si lo quieres ver así. Hay una parte interesante y con esto quiero integrar un poco a Germán a la conversación. Sí, porque no cuando pasamos a otro ámbito, por ejemplo, en el tema de Revit, pues Leo y yo lo manejamos, ¿no?
pero en el tema de la parte de la información, de gestionar la información, de ver cuáles son las condiciones de manejar estos datos, de hacer yo estimo tiempos, pero me ha tocado hacer ejercicios con Germán, que él lleva la parte del data management, de la parte del control documental, de que él hace el WS cuando nos ha tocado hacerlo y la verdad has detectado manqueo, así que digo, nos lleva 3 días, 4 días, lo analizas, un mes. Sí, entonces es padre cuando tienes esas otras mentalidades, ¿no? Que te aportan al proceso. Y les quiero preguntar algo, a ver, que lo conteste Germán, que lo... Sí. A ver, Está bueno, vamos a es integrarlo. una prueba. Yo creo que el mayor problema que existe actualmente es que muy pocas personas pueden garantizar el tiempo de los proyectos. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. Nosotros en B Plus actualmente, si decimos que nos tardamos 6 semanas en hacer un proyecto de 5,000 metros cuadrados, o sea, te estoy hablando solamente de construcción virtual, es interpretar 2D, cruzar y terminar resolviendo el modelo, ¿no? Decimos que lo hacemos en 6 semanas. Digo, lo hemos logrado hacer en 2 o 3 semanas, Okay. cuando no hay dudas. Pero cuando existen muchos RFIs o existen muchos RFVs o empiezas a ver que la cama de eléctrico se cruza con la cama de hidráulico, güey, ese tipo de cosas, o sea, que son cosas que pasan todos los días en los proyectos que no utilizan estas metodologías. Tú en este sentido, ¿cómo lo desarrollas? O sea, internamente en la oficina, les explico por qué la pregunto, te desgloso un poquito el por qué. Nosotros estamos acostumbrados a tener contratos, o al menos acá en el norte, ¿no? Y yo creo que pues, cuando hemos trabajado también en Riviera Maya y todo México, incluso Estados Unidos, trabajas con contratos, güey. Los contratos traen una línea de tiempo. O sea, eso que acaba de decir Ever, de que, oye, una cosa de 3 días se me fue a un mes porque después que no lo analicé dije, wow, en realidad es todos estos puntos que tienen que formar parte de esa actividad. ¿Cómo le hacen ustedes o cómo lo interpretan o cómo lo notifican al cliente? Porque acá no te dan oportunidad de decir, no, pues fíjate que me voy a tardar 3 semanas más. Pues te dicen, muchísimas gracias, pero pues traigo otro, güey, ¿no? Mira, hasta ahora hemos tenido, digamos que la suerte de que planeamos un programa con base a lo que nos piden. Y, por ejemplo, la más mínima cosa que nos soliciten de algún cambio, algún RFI, algún tema que digamos que afecte el tiempo que se tenía planeado, Lo impacta directamente. automáticamente pegas el grito, ¿no? ¿Sabes qué? Ok, vale, pero me va a tomar todo tiempo. Oye, y hemos tenido en programas cambios muy drásticos. O sea, hemos tenido temas Bueno, pero eso es por un tema de cambios, Germán, ¿estás de acuerdo? ¿Qué sucede con un tema como lo que dijo ahorita de omisión? O sea, yo tenía considerado 3 días. Algo que mencionaste mal. Claro. ¿Cómo la hizo? Cuando la implementación. Bueno, en ese tipo de temas, hasta ahorita, pues, se ha podido mitigar. ¿A qué me refiero? Digamos no se tardaron los 30 días, ¿no? Exacto, o sea, al final se ha podido, pues, digamos que con un par de desvelos y meterle a toda caña, pues sacar las cosas. Aunque al final, en mi experiencia, que por lo que veo no es tan extensa como la que tú tienes. No. Todos tenemos nuestra experiencia, pero sí. No, bueno, pero, o sea, por lo que veo, sí, mi experiencia es menor, pero lo que quiero decir es, hasta ahorita me ha tocado que por lo general la mayor parte de inputs que afectan en el programa es temas de cliente. Porque, por ejemplo, cuando estábamos estudiando la ISO, ya ves el tema del AIR, ¿no? Del Asset Information Requirements, que es cuando llega el cliente y te dice, yo quiero todo así. Me acuerdo que cuando estaba leyendo la ISO, me reí porque dije, es que aquí asumen que el cliente ya sabe exactamente lo que quiere y cómo lo quiere. Y no es cierto, o sea, claro. O sea, durante el transcurso te dicen, ¿sabes qué? No me gustó cómo acotaste porque le gustó mucho al albañil, pero no le gustó al instalador, o no le gustó al plomero, ¿no? Y te encuentras 1000 cosas que te empiezan a cambiar en el transcurso. Okay. Entonces, efectivamente, sí, como tú dices, o sea, tú puedes decir, yo tengo un proceso. Aquí lo que hemos tratado de hacer para poco a poco hacer, llegar a un punto en el que estandarizamos el tiempo casi al punto 00, es cosa que hacemos, cosa que documentamos como un manual y cosa que tratamos de ponerle como que su tarjeta de
plano tiempo tanto. ¿Cuánto me lleva a hacer un trazo? ¿Cuánto me lleva a hacer un plano de plafones? Sí, al final, mira, eso que acabas de decir, vamos a regresar otra vez al punto de origen del tema de compartir el know-how. Nosotros hacemos lo mismo, güey. O sea, llegó un momento en que les dije al grupo, ¿saben qué? Vamos a empezar a hacer screenshots de todo, güey. Desde sembrar el modelo, a hacer los UTMs, generar el asoleamiento, cómo se modela el pad principal, cómo vas cortando cuando tienes una rampa, cómo se cortan las topografías, las rasantes, cómo se construye, güey. Pues generalmente, si te das cuenta, ustedes son despacho de arquitectos, ¿no? Sí, No hacen ingenierías. también. Bueno, el trazado BIM de la ingeniería. Sí. Pero hablan con ingenieros y los ingenieros te pasan 2D y ustedes desarrollan Sí, es un subcontrato. Así es. Sí. modelo. Bueno, nosotros desarrollamos ingeniería, o sea, nosotros hacemos ingeniería estructural, mecánica, eléctrica, HVAC, protección contra incendios especiales, etcétera. Hacemos 18 especialidades. Pero a lo que voy con eso es, llegó un momento donde todo, o sea, como despacho de arquitectos, ustedes saben que el arquitecto se plantea, o un buen arquitecto se plantea una estructura, güey, y sobre esa estructura, haciendo así, de él entre 8, o él entre 6, o él entre 10, como traigas ahí el factor miedo, pues a veces de cuánto te dan las vigas, etcétera, etcétera. Después ya te cambia el sistema constructivo, que si lo usas postensado, que etcétera, no sé, acacetonado, bla, bla, bla. ¿A qué voy con todo ese show? Lamentablemente, la mayoría, te estoy hablando del 90% de los arquitectos en México, me estoy yendo al baño, tal vez 90% es mucho, vamos a ponerlo a la mitad. La mitad de los arquitectos en México no están acostumbrados ni tienen conocimientos ni de estructuras ni de instalaciones. Entonces, cuando diseñan, güey, diseñan sin un criterio estructural, diseñan sin un criterio de apoyos y diseñan sin un criterio de instalaciones verticales o a veces diseñan no, les digo por qué, güey. O sea, nos pasó incluso con despachos de una talla mundial aquí en México, no voy a decir el nombre, pero discípulos de Barragán. Y llegó un momento donde, güey, o sea, es de niños poner una descarga sanitaria en el eje de la viga. ¿Estás de acuerdo? O sea, no puedes poner la descarga en el eje del muro, que son los muros de los axis, ¿no? O sea, de los ejes. Acabo de captar lo que estás diciendo. Eso ha pasado. Nos encontramos cosas al grado de que remataban, así como este muro que estás viendo aquí, atrás, este güey. El canto daba contra un cancel de 2.40 de altura, güey. O sea... Sí, o sea, dices, no mames, o sea, llega un momento donde dices, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Decidimos en ese momento nosotros resolver la arquitectura y luego presentar los cambios al cliente, ¿no? O sea, porque al final del día, te voy a decirlo cómo se solucionó eso que les dije de las bajadas en las vigas principales. Tuvimos que hacer una viga plana, o sea, una viga que ya era de por sí grande, que era de 45 centímetros de ancho por 80 centímetros de alto, de peralta. Se tuvo que hacer una viga plana de casi 1 metro de ancho, 1.20 m por 40 centímetros de peralte, güey, para poder abrir el acero y pasar la descarga, güey. No manches. Y eso encareció el proyecto de una manera brutal, aparte sí, que claro. se hace un desmadre porque es imposible garantizar la verticalidad de los elementos en 42 niveles, güey, de que las vigas te van a quedar siempre donde mismo, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, Claro, sí, claro. una dilatación de temperatura y de concreto, a chingar a su madre el tubo y vas a tener goteando mierda por todo el edificio. Entonces, sí, no, o sea, hermano, créeme que nos hemos topado con cosas que digo, what the fuck, o sea, esto está mal. ¿Sabes qué está interesante? Otra vez para motivar a Germán. De que, por ejemplo, cuando ya el cliente se hace la idea de unas condiciones del proyecto y no entiende, por ejemplo, en este caso que tú nos presentas, de que pues en algún punto tienes que llegar al cliente y decir, pues aquí hay que invertir tiempo porque realmente no tienes solucionado el proyecto, tienes un montón de problemas y eso extiende el costo, el tiempo de desarrollo, tus fechas de entrega. Entonces siempre se da una situación en algunos casos, de negociación y a veces estás en desventaja, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte, para integrar a Germán, quiero hablar de la parte de cuando nosotros estábamos
mal vistos, digamos, por el cliente porque se le prometían fechas Y no de se cumplía. solucionar problemas y no se solucionaban. Es que las características que menciona Ever del proyecto que se hizo en ese momento, lo cabrón fue que estábamos diseñando y realizando el proyecto mientras ya se estaba construyendo. Sí. O Ok, sea, o sea, la obra iba 2 días, o sea, el proyecto iba 2 días atrasado contra la obra, casi, ¿no? así, casi, ¿no? O sea, está muy cabrón porque, o sea, ellos estaban, tú veías, ya tenían tres losas por arriba, ya tenían, ya estaban poniendo tabla roca y todo, y tú ves que apenas están decidiendo cómo van a pasar la sanitario, ¿no? Lo eléctrico. Es como que dices, ¿qué está pasando aquí, no? Sí, claro. Y pues es como dice Ever, o sea, al final te piden fechas, pero bajo esta naturaleza en la que se trabaja, o sea, es muy susceptible a que pasen cosas de que, oye, pasó por aquí algo que no pude prever. Definitivamente eso, la única forma de mitigarlo es con una bitácora y con una minuta cada Tal cual. una, y con RFIs y con un issue log y con banderas así de alertas tempranas por todos lados, porque de otra manera eso se hace un caos, ¿sabes? O sea, Y qué bueno que mencionas eso, porque retomando un tema que dijiste que se me hace muy, que es el mayor reto que me he enfrentado yo como persona que se dedica siempre a la parte del data management, es el orden que no se tiene aquí en Latinoamérica. O sea, porque, ¿cómo lo explico? O sea, se puede ser algo tan simple como no nos gusta nombrar archivos correctamente, no nos gusta poner asuntos de manera correcta en un correo, que después vas a buscar y no lo vas a encontrar. El correo sin asunto. No sé si estás familiarizado con la... eso es muy Exacto, típico. es como, es como, o sea, de repente, oye, ¿en qué correo mandaron el detalle que requiero para el nicho? Y el correo decía RB Leo, así, nunca van a Sí, encontrarlo. nunca lo vas a encontrar, güey, sí. Exacto, o sea, yo sí tenía como que o sea, cada correo que yo enviaba era así como que proyecto guión bajo, fecha guión bajo el asunto, ¿no? Del edificio, lo que sea, o sea, tiene que tener como que Pero eso, ¿estás de acuerdo, Germán, que lo te pasa porque pues tú eres una persona que se dedica específicamente al data management, güey? O sea, Sí, lo tú entiendo. no haces eso, en realidad literal, pues no puedes tener ningún orden, güey. O sea, yo soy igual de picky, o sea, yo hasta mis grupos de WhatsApp los tengo etiquetados así. O sea, Correcto. si es del proyecto, que se llame proyecto o PROI, ¿no? Si es del Exacto. cliente, pues las iniciales del cliente siempre tenemos 3 iniciales. O sea, cada proyecto tiene 3 iniciales, o sea, y todo, o sea, porque al final del día es la única, o sea, se maneja tanta información hoy en día, güey. O sea, para que se den una idea, yo tengo casi 600 grupos de WhatsApp. Y Todos llegamos, silenciados. Sí. y llegamos a tener hasta 18 proyectos simultáneos. Entonces, imagínate el mundo de información que es Sí, eso. me O imagino. sea, Brutal. le digo a mi mujer que nos cagamos de risa, ¿no? Que, güey, cada vez que no abro el teléfono 5 minutos, güey, tengo pinches 50, 60 mensajes, cada 5 minutos, güey. Cuando me he No quedado, lo veo manejable. cuando me he Sí, quedado sí, sin sí. recepción, güey, de que 1 hora porque voy en carretera, voy en el avión, o la madre, cuando me bajo 800 mensajes, dices, bueno, te digo algo, mantengo mi campanita de notificaciones en cero, güey, ¿sabes? Porque tengo mis horarios, ¿no? O sea, yo ya sé en la mañana qué es lo que hago, cómo le doy batería a todo el mundo, o sea, literal. Claro. Hay veces que de plano digo, estos, güey, no los voy a leer, güey, o sea, No hay manera. en el correo, güey, me pasa lo mismo, o sea, notificaciones del Basecamp para la vida, hermano, ¿sabes? O sea, Exacto. y al final del día yo lo que le digo es a la gente, primero que nada, a mí no me copien, güey. A mí no me copien de esas madres. Porque porque al final yo tengo en la cabeza, güey, como que los pendientes principales. O sea, yo siempre estoy viendo desde el look ahead, así como que no el 4 weeks ahead, estoy viendo el pinche 10 weeks ahead, ¿sabes? O sea, necesito tener una perspectiva muy clara, un horizonte muy claro. Y justamente esto que estamos hablando del tema del tiempo y cómo se lo representas al cliente y cómo se lo notificas al cliente. Claro. Digo, no sé, tal vez en temas residenciales tal vez es mucho más sencillo, pero en temas institucionales o en verticales o en multifamiliares o en hotelería, güey, en hotelería hay una fecha de apertura de obra y se chingó. Sí, es más Sí, crítico. Hermano, no hay forma. Si necesitas duplicarte, triplicarte y ponerte como gremlins, güey, vas a hacerlo. tienes que hacerlo. O sea, por eso les mencionaba el tema de cómo lo manejaban ustedes, porque pues por lo que me cuentan, está con madre su jale, ¿sabes? O sea, cada vez que tienes pedo de esta gente, y no, pero al final del día,
acá no hay eso, o sea, bueno, al menos los proyectos donde hemos participado no nos ha tocado esa ventaja de poder decir, no hay pedo, o sea, pues... No, es que, o sea, tú creas la oportunidad. Exacto, cuando comentaba que hemos tenido la suerte de que lo acepten, me refiero a que después de una cagadita de madre ya te dicen que sí. Sí, claro, bueno, no, acá te dan Sí. esa pregunta y no te dicen que sí, güey. O sea, hay un punto en el que te pones de, pues ok, vale, despídeme, culo, ¿qué vas a hacer después de que Fíjate, no, pero sí es cierto, O sea, Exactamente. esa posición, fíjate, es bien importante poder entender la posición de poder, güey. Yo se lo digo mucho a mi equipo. Todo el mundo tiene un lado, o sea, un lado débil. Todos tenemos un lado débil, o sea, y un punto donde nos duele. El chiste está en saber analizar cuál es el punto de cada persona con la que te topas. Entonces, en este sentido, es bien cierto, o sea, cuando estás tan enriatado ya en el proyecto y tienes tantas broncas y está tantas indefiniciones, nosotros ahorita traemos un proyecto de 18,000 metros cuadrados ahí en Playa del Carmen, son 8 módulos son 64 unidades de departamentos de 180 metros cuadrados aproximadamente, más unas 6,000 metros cuadrados de áreas exteriores. En 12 semanas logramos modelar ya todo el proyecto. O sea, ya tenemos todas las instalaciones. O sea, sí, güey. O sea, 12 semanas. O sea, literal, estamos a rajamadres. Y aún así vamos en desarrollo de diseño con todo el grupo. O sea, ya íbamos en un desarrollo de diseño al 50% porque la realidad es que ya tenemos todo cruzado. Ahorita estamos en la etapa de etiquetar, definir, taguear y demás. Pero llega un momento donde se desborda tanto la información que si no la tienes organizada, tú no tienes un plan de ataque muy, muy definido en el sentido de, güey, ¿qué tengo que hacer? O sea, ahorita lo que estoy haciendo es para no tener broncas dentro de 3 semanas. ¿Y sabes? Estar trabajando siempre adelante. Y a veces es muy difícil, por ejemplo, en ese sentido ahorita nosotros no estamos diseñando, o sea, no somos los diseñadores de las instalaciones, estamos solamente construyendo virtualmente. Y es muy complicado decirle a las personas de que, güey, yo eso que, o sea, estoy parado porque no tengo información. Y le empieza la cadenita, ¿no? Es que no tengo información porque el arquitecto no me ha definido. Y es que el arquitecto es que el cliente no me ha definido. Y luego el cliente de que, pues es que... güey, y llega a un círculo así como que medio vicioso, raro, así random, que al final del día todos salen perjudicados y es por un tema de orden, güey. Porque si desde el inicio se hubiera puesto las reglas del juego, desde el inicio se hubiera puesto como cómo se iban a nombrar los planos. O sea, yo no voy a hacer planos, güey, pero tuve que, como voy a revisarlos, tuve que decirle a los ingenieros, a ver, señores, los planos se vayan a llamar así. Cada especialidad trae esta nomenclatura, plantas son la 100, los cortes, las elevaciones, los detalles, el 400, la chingada, o sea, les tuve que dar un orden para poder llegar a poder recibir información, porque me presentaban planos en AutoCAD en el model, güey, o sea, planta tras planta para abajo, ¿sabes? Y yo decía, ¿qué es esto, güey? O sea, Juan, justamente acabas de tocar un tema que yo creo que nos va a dar muy bien para otra siguiente plática de cómo definir alcances desde el inicio para evitarte dolores de cabeza. ¿Les agrada que eso, antes de dar un feedback de este tema, lo guardamos ya como un tema para la siguiente sesión? Sí, fíjate que eso, mira, la administración profesional de proyectos te da 4 cosas: alcance, tiempo, costo y calidad. Esas son las 4 cosas principales, bueno, abastecimiento, recursos humanos, comunicación, etcétera, ¿no? Pero esos 4 primeros, güey, yo no le digo el triángulo, le digo el cuadrado en realidad, que es la forma más sólida, por así decirlo. Cuando tienes esas 4 cosas muy definidas desde el inicio, créeme que ya no tienes bronca. Ahorita me llamó mucho la atención cuando decían de cómo analizan ustedes el proyecto cuando lo agarran. De decir, lo agarro a un WS, genero mis líneas de actividades, que es lo que voy a hacer, güey, y luego le asigno una fecha, un tiempo, ¿no? Correcto. Sí, ha funcionado bien. Creo yo que en la medida en la que defines ese WS con el cliente, ahí radica el problema, que lo definimos nosotros solos. Casi nunca, y ya cuando llega la cotización, ahí es donde se sientan ay, pero que espérate, que estírale, que quítale, que ponle, que la chingada. Güey, eso se puede arreglar desde una junta antes, güey, donde tengas 30 minutos para sentarte con el cliente y decirle, güey, a ver, esto es lo que yo me estoy imaginando en base a lo que tú me diste. Dime que sí, dime cuánto te tardas en revisar, por ejemplo, dime cuánto te tardas en validar ciertos criterios, dime qué sistemas, o si estás casado con ciertas empresas para yo no estar diseñando con pinche LG, güey, y estar trabajando directamente con Samsung, ¿sabes? O sea. Exacto. Compraste Whirlpool. Sí, o sea.
No, pues vas a llevar tantos mini split, es integral. Ya sé. Que es como decíamos, ¿no? Que al final se reduce a qué es lo que quiere el cliente si realmente lo sabe desde un inicio, ¿no? La bronca es que luego en la obra, y eso se lo digo por experiencia, a mí me ha tocado ser gerente de proyectos, muchos proyectos, y ser también dirección de como propiedad. Al final del día, cuando llegas a la obra y te salta un proveedor que te dice, oye, güey, yo tengo un sistema que te va a hacer más eficiente tu edificio y te va a ahorrar y no pare de sufrir, ¿sabes? Te dice casi. O sea, Para de sufrir. y esa persona, güey, llega con un sistema completamente distinto y en lugar de, te voy a decir, poner un ejemplo, ¿no? En aire acondicionado, tú traes multi-splits y te llega con un BRF o con chillers, güey. Y llega un punto donde dices, si me pones ese sistema literal, tengo que rehacer toda la ingeniería. Por cruces, por tamaños, por tipo de conexiones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, repito, esto se tiene que abordar desde la parte de preconstrucción. Creo yo que la parte de planeación es sumamente importante dentro de los desarrollos, ¿no? Que eso es lo que lamentablemente a Latinoamérica le falta muchísimo, aunque hay varias empresas, tengo varios amigos que en Ciudad de México que tienen empresas de Lean Construction, yo soy certificado Lean desde hace muchos años. Okay. Nuestra empresa es Lean per se, por eso ya no pusimos después de la pandemia oficinas, güey, porque dije, güey, pues ¿por qué tener a pura gente de Monterrey cuando puedo tener gente de todo el mundo, güey? Claro, claro. Y tenemos gente trabajando a veces en las noches cuando aquí es de mañana, güey. Me explico, entonces, eso ayuda un montón, vato. O sea, siempre estamos como que en captación de prospectos y de talentos. De talentos. Aprovecho el espacio para poder decirles a la gente que quiera como que animarse a hacer cosas distintas y cosas de este tipo de tecnología, realidad virtual, construcción virtual y obviamente aprender y que es algo súper natural y hermoso que tiene el ser humano, pues búsquenos en redes sociales y que nos digan, quiero hacer un examen, güey, ahí con ustedes y se vengan a jalar con nosotros. La verdad, estamos en un proceso donde necesitamos enseñar a las nuevas generaciones a jalar y a jalar bien, güey, porque Claro. hay una pérdida de identidad del arquitecto y del ingeniero bien, bien dura. O sea, nos estamos convirtiendo en solamente creadores de modelos y estar ahí en la computadora, güey. Estamos perdiendo todo el arte, güey. Estamos perdiendo todo el gerenciamiento. Estamos perdiendo la lógica, simplemente la lógica, güey, de construcción, ¿sabes? O sea, tú pregúntale a un morro que acaba de salir, oye, güey, ¿cómo modelas un sistema de vigas alveolares, güey? ¿Qué es eso? Para empezar, no sabes qué son las vigas alveolares, güey, ¿sabes? O sea, y para seguir, o sea, no sé, creo yo que estamos en una posición y ahorita este programa ayuda mucho a poder expandir este mensaje de, güey, cultívense, güey, vean cosas nuevas, güey, o sea, dejen de ver quién mató a Sara, Aprendan, cabrón, güey. ¿sabes? O sea,